Saúl. Y Dios quería llamar a Saúl a una nueva realidad. Y una excusa fue que se le perdieron las burras al papá de Saúl. En Primera de Samuel encontramos que se le pierden las burras al papá de Saúl. Primera de Samuel 9, versículo 3. Dice: se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que le dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar a las asnas. Ándale, mijo, agárrese unos criados y vayas a buscar las asnas. Ok. Su camino como hijo, como que se da a entender, esta palabra tenía criados. Entonces podía tener una buena posición su padre, entonces su hijo podría ser algo así como un junior, así que, ¿cómo, papá? Yo, las asnas, o sea, para nada. ¿Cómo no? Órale, vaya por las asnas. Y ahí va tras las asnas, ¿ok? No las encuentran, y finalmente están hablando ahí con su criado. Pues vamos al varón de Dios, vamos al profeta de Dios. Y cuando dicen vamos al profeta de Dios, es Saúl el que dice: no podemos llegar ante el profeta, ante el hombre de Dios con las manos vacías. Tenemos que presentarle algo. Y como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, dice Saúl: ¿sabes qué? Ando quebrado. Se me acabó mi mesada. Así que, mi querido criado, présteme unos cuantos pesos. Y dice que le prestó, que le dio una cuarta parte de un ciclo de plata y se lo presentó al varón de Dios. Entonces todo iba bien, aunque estaba caminando en un nivel inferior, en una realidad que no era la que Dios tenía para él. Sin embargo, empezó a avanzar y empezó a subir, hasta que finalmente cuando se encuentra con Samuel, Samuel le dice que Dios lo ha llamado y que Dios lo va a ungir para que sea el rey de Israel. Ok, su caminar, su accionar lo llevó a subir al nivel, a la realidad que Dios tenía para Saúl. Sin embargo, estando en esta realidad de ser el rey de Israel, no se comportó a la altura de su nueva realidad. Y muchas veces ese es el problema en el cual muchos de nosotros nos encontramos. Porque Dios nos ha llamado a nuevas cosas y nos metemos, pero a la vez nos salimos y nos metemos y vemos que Dios está diciendo cosas tremendas, cosas que son imposibles de realizarse de manera natural. Y entonces volteamos y sacamos la cabeza a las cosas naturales y decimos: no, se me hace que lo correcto son las cosas naturales. Y esa fue la lucha que tuvo siempre Saúl. No se supo mantener en la realidad a la cual Dios lo había llamado. Aunque ya estaba viviendo y aunque ya había sido proclamado rey, se enfocó más en las circunstancias presentes, se enfocó más en los problemas que tenía ahora como rey, dejó de confiar en Dios. Y cuando Samuel le había dado una orden específica de que lo esperara para ofrecer el sacrificio antes de ir a la batalla, Saúl se desespera. Dice: Dios no viene, el pueblo se me está yendo, el pueblo contrario ya está aquí cerca de mí, ya me está pisando los talones. Y finalmente, Saúl presenta el sacrificio. Y apenas presenta ese sacrificio y llega Samuel. Y cuando llega Samuel, le dice Samuel a Saúl, en 1 Samuel 13, versículo 13, dice: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. No permaneciste en el nivel en el cual Dios te había puesto, en la nueva realidad en la cual Dios te había situado. Te sacó Dios de una realidad inferior, te puso en una nueva realidad que por tu propia cuenta, Saúl, no ibas a poder alcanzar. Y cuando Dios te puso acá arriba, te volviste a meter en los problemas y volviste a pensar por tu propia cuenta y volviste a tomar decisiones de acuerdo a como tú creías,
te estás perdiendo y te estás yendo al nivel inferior. Entonces te digo, muchas veces la gente, estando en una nueva realidad y queriéndonos Dios meter a una nueva realidad, seguimos regresándonos y seguimos regresándonos y seguimos volteando. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Después de que ya habían salido de Sodoma y Gomorra, venía toda la familia, Dios les da una instrucción: no volteen a la ciudad, porque si voltean hacia atrás, van a ser convertidos en estatuas de sal. Ya había salido, la realidad en la que vivían era una realidad, aunque ellos se guardaban, vivían en una ciudad terrible. Y Dios los saca de ahí, y Dios los quiere llevar a iniciar algo nuevo. Dios los quiere meter a una nueva realidad. Pero esta mujer voltea a ver qué estaba pasando en Sodoma, y cuando voltea, dice la palabra que es convertida en una estatua de sal, y se quedó en el camino. ¿Ok? Y muchas veces nos pasa así. Dios ya nos sacó y Dios nos quiere llevar a cosas nuevas, a cosas mejores, y nos seguimos tropezando con las cosas que aparentemente ya habíamos dejado atrás, y seguimos clavándonos en los problemas. Deja las situaciones. Si Dios ya nos plantó aquí, tenemos que seguir caminando aquí. No permitas que nada te haga volver a tener pensamientos inferiores a los de Dios. Son mejores los pensamientos de Dios, son mejores los caminos de Dios. Y si tú puedes entender esto, entonces es necesario aferrarnos a esto. ¿Qué decir de David? Estuvimos hablando la semana pasada y decíamos, en David se marca muy claramente dos realidades. David vivía, si vemos, David vivía como un pastor de ovejas. Y siendo pastor de ovejas, esa era su realidad. Y yo creo que si por su padre, por el padre de David y por sus hermanos hubiera sido, o si de sus hermanos y de su padre hubiese dependido, David hubiese vivido por lo menos muchos años, más de los que vivió, hubiese vivido siendo un pastor de ovejas. David estaba prácticamente condenado naturalmente a vivir en una realidad inferior siendo un pastor de ovejas. Y David lo dice cuando se va a enfrentar con Sansón en 1 Samuel capítulo 17 versículo 34. David habla acerca de su vida, y ya lo está viendo como su vida pasada, porque ya había cambiado esta situación. Pero David nos habla de cómo era su vida, qué es lo que hacía cuando era un pastor de ovejas. 1 Samuel 17:34 dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Tanto tiempo David ya tenía de pastor, que ya era un experto en cuidar ovejas. Y esa era su realidad. ¿Cuánto tiempo estás viviendo tú en la realidad que tienes el día de hoy? Que ya eres experto en vivir y te has conformado y te has ya ocupado en vivir de esa manera. Y piensas que así vas a vivir toda la vida. Y que ni modo, así me tocó vivir. Esta es mi realidad. Que eres experto en lo que haces. Eres experto hasta en meterte en problemas y no salir de ellos. Eres experto en conformarte y decir, pues ni modo, así me tocó vivir. Nos acostumbramos a una forma de vida, a una realidad inferior. David estaba condenado naturalmente a vivir en esa realidad. Pero sin embargo Dios tenía otros planes. De manera natural nosotros podemos estar condenados porque a lo mejor económicamente podemos estar condenados naturalmente a vivir, pues no, pues ahí con el sueldito, ahí nomás que salga para el diario, ahí nomás que me den para la coca, y con eso, ahí te van en envase, para que se vaya a comprar una coca. Y nos acostumbramos a una realidad inferior.
Y ahí permanezco, y ahí vivo, y ahí me establezco, y pues ya soy lo